Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es un gusto poder estar aquí hoy para presentarles un mensaje quizás muy importante para nuestra vida y que nos puede abrir los ojos para ver lo que viene por adelante. Bueno, nosotros trataremos de trazar un paralelo de la realidad del pueblo judío con la realidad actual hoy en día. Nuestra base para estudio es un estudio hecho en Daniel 11 y por eso vemos algunos detalles aquí: judíos igualados a los adventistas en el paralelo, Persia a Estados Unidos, Grecia al Vaticano y a la izquierda mundial. ¿Cómo llegamos a este entendimiento? Pues no podré explicar hoy en este video, pero ya tiene un video de Daniel 11 que explica con detalles del por qué aparece así el paralelo. ¿Por qué los adventistas representan a los judíos? Persia representa a los Estados Unidos, o sea que Estados Unidos representa a Persia, Vaticano y la izquierda mundial representa a Grecia. Pues bien, y con base en eso vamos a tratar de trazar el paralelo hoy para comprender qué más el Señor tiene para enseñarnos a través de su palabra. Pues bien, el texto que da validez a esta clase de estudio está en Eclesiastés 1:9, que dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo que se puede decir: he aquí, esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido, y no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Pues bien, entonces en la práctica quiere decir que nada hay nuevo debajo del sol. Todo lo que pasó en el pasado pues vuelve a suceder. Lo que cambia son los personajes, el escenario, pero la historia continúa la misma. Pues bien, para ilustrar mejor, para tratar de entender mejor y quizás dar un poco más de peso a este tema, quiero decirles que hoy en día hay muchos paralelos siendo hechos. Incluso uno fue hecho por el presidente ruso, diciendo que la situación actual del planeta se asemeja a la época que precedió la Primera Guerra Mundial. También un periódico, o sea que un periódico del Facebook, del YouTube, muy conceptuado, que habla sobre el tema militar y eso, dijo que China está haciendo exactamente lo que hizo Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, estos paralelos son comunes y suelen tener el mismo resultado. Es una pena, realmente. Pero aquí estamos hoy para estudiar un poco más y comprender qué nos enseña la Biblia acerca de todo esto, porque la Biblia dice así: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. También la trayectoria del pueblo judío, bien como sus leyes ceremoniales y sus ceremonias, pues eran sombra de lo que habría de venir. Entonces, para nosotros es un ejemplo lo que pasó con ellos, para que muchas veces no hagamos lo que hicieron ellos, ¿verdad? Pues bien, sigamos. Entonces empezamos en Daniel 11. Daniel 11, versículo 1, dice así: yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún 3 reyes en Persia, 3 reyes habrá en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas se levantará a todos contra el reino de Grecia, y se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pues bien, aquí dice que habrían 3 reyes, o sea que
habrían 3 reyes en la Persia y después el cuarto haría guerra. Pues bien, pero el momento en que recibió Daniel la visión no es el año primero de Darío, sino que en el libro de Daniel 10 nos dice lo siguiente. Daniel 10, versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, la visión es para los postreros días, para nuestros días, los últimos días. Entonces, es muy válido poder trazar un paralelo con este libro porque es para nuestros días. Pues bien, en el tercer año del rey Ciro fue que tuvo la visión. Pues bien, nosotros sabemos que el pueblo judío fue llevado cautivo por Babilonia porque desobedeció a Dios y quedó 70 años en el cautiverio para que se cumpliese la palabra de Jeremías, si no me equivoco. Pues bien, entonces cuando subió al poder el rey Ciro, que sucedió a Nabucodonosor, o sea que venció a Babilonia, la Persia venció a Babilonia y tomó el poder. Entonces, ¿qué hizo el rey Ciro? A ver, el rey Ciro dio libertad por decreto a al pueblo judío para que volviese a la casa, a Jerusalén, a reconstruir la casa de Dios. Entonces fueron 70 años de cautiverio hasta llegar Ciro. Ciro dio la liberación. ¿Ok? Pues bien, hasta aquí voy a tratar de explicar un poquito. El pueblo judío está representado en la época actual por los adventistas, ¿verdad? ¿Por qué? El pueblo judío era conocido como pueblo monoteísta, también pueblo sabatista, guardaban el sábado. Los adventistas, cuando iniciaron su camino allá por 1844, después, o sea que se consolidaron como institución, parece que en 1863, algo así, salvo engaño, pero por ahí. Y luego superaron a los judíos en número, ¿verdad? Entonces los adventistas, que al igual que los judíos, eran monoteístas y sabatistas. Pero, tal cual el pueblo judío desobedeció a Dios y entró en un cautiverio de 70 años, los adventistas cometieron el mismo error. Vamos a poner aquí, adventistas. Esto era. El mismo error. ¿Por qué? Cuando surgieron eran monoteístas. Pero en 1931, en el libro del año, pusieron la creencia en una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia dice que para nosotros hay un solo Dios, el Padre. También dice en Juan 17:3, para nosotros, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti solo como único Dios verdadero y a Cristo a quien enviaste. Pues bien, entonces para nosotros hay un solo Dios. Creer que hay 3 dioses en uno o cualquier cosa fuera de esto, pues descumplimos el primer mandamiento que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Aunque Cristo tenga divinidad y tenga poder en el cielo, en la tierra, es príncipe del universo y todo se sostiene por la diestra de su mano, no es Dios. La Biblia dice que aun cuando estaba en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No quiso ser igual a Dios, o el ser igual a Dios no fue cosa para él, cosa a aferrarse. Hay varias traducciones, pero de hecho Cristo tenía un cuerpo de Dios cuando estaba en el cielo antes de venir a la tierra, pero esto para él no estimó, como hizo Satanás, que quiso ponerse igual a Dios. Pues bien, explicado esto, explicamos un poquito sobre la cuestión de Estados Unidos.
Persia tenía una forma de gobierno semejante a una república, y esto nosotros conocemos por la historia de Daniel, por ejemplo. Hicieron una trama en contra de Daniel y el rey firmó un edicto que todas las personas tenían que hacer oraciones o peticiones solamente al rey en un espacio de 30 días. Daniel pues hizo oraciones a su Dios y vinieron aquellos principales que buscaban detenerlo y lo denunciaron al rey diciendo que él estaba haciendo peticiones a otros dioses. Y el rey, como le gustaba mucho a Daniel, trató de librarlo, pero no pudo. Y al tratar de librarlo, estas personas que hicieron la trama se acercaron al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es una ley de los medos y persas que todo edicto que el rey firme no se puede revocar. O sea que, una vez que firmado una ley, el propio rey quedaba sujeto a la ley, pues semejante al republicanismo. También era conocido por dar libertad religiosa a sus súbditos. También acá en Ciro es un ejemplo claro de esto, que liberó al pueblo de Israel para que vaya a adorar a su Dios. Estados Unidos es el reducto de la libertad religiosa hasta el momento. Pues bien, esto puede cambiar en el futuro, pero hasta el momento es. También Estados Unidos, como Persia en este entonces era el país proeminente, el país más potente que había en la época, pues Estados Unidos hoy es una potencia mundial también reconocida. Grecia, Vaticano. Bueno, Grecia es un país monárquico que practicaba una forma de catequismo o catecismo, algo así, en los pueblos. O sea, buscaba catequizar a los pueblos. Esto se llamó en la época helenismo. Entonces, el helenismo era tornarse griego. O sea que esparcía su forma de culto, su cultura, ¿verdad? Y trataba de cambiar a las personas a su molde, para ser griego. O sea que las consecuencias de estas cosas conocemos hasta hoy. Juegos Olímpicos, la forma de estudio, por ejemplo, en muchas cosas, y etcétera. Aunque Grecia hablaba de democracia pero no lo practicaba, pues era un país monárquico. Y también era conocido por haber muchos dioses. No hace falta explicar mucho, ¿ok? Si usted va a cualquier campiña, cualquier lugar, vas a encontrar una capilla católica, tratando de catequizar a los pueblos, llevar su cultura. También es un país monárquico, ¿verdad? Y no tiene libertad religiosa. Los países de izquierda que son aliados al Vaticano, pues hacen la misma cosa, tratando de obedecer al Papa en todo. Pues bien, uno puede discordar, pero averigüe con cuidado y encontrarás muchísimas cosas sobre esto. Puesto nuestro gráfico, vamos a tratar ahora de entender qué va a pasar en este periodo aquí. Ya sabemos cada quien qué significa, y por ahí vamos. Bueno, ok. Ciro fue el que dio libertad al pueblo judío, ¿ok? Es equivalente, ¿por qué es equivalente a George Bush? Viste que ustedes pueden ver que se termina el cautiverio babilónico en el año 2001. ¿Por qué cautiverio babilónico? Porque esta iglesia, en 2001 hubo un movimiento dentro de esta iglesia que muchas personas tuvieron revelación de Dios de que la Trinidad no era la voluntad de Dios, que no era así, que funcionaban las cosas, y muchos salieron de esta institución a nivel global. Y esto fue algo interesante, porque personas que nunca se habían visto estaban teniendo la misma idea, y cuando se encontraban muchas veces quedaban un poco maravillados con todo esto. Pero esto pasó
y obviamente muchas religiones, o sea que instituciones salieron y se armaron por ahí. Y dentro de todas estas que salieron, que recibieron la libertad para adorar al verdadero Dios, pues estamos nosotros también, que buscamos adorar a Dios tal como Él nos enseña en su palabra. Pues bien, entonces esto pasó en 2001. Daniel tuvo la visión en el tercer año de Ciro, ¿verdad? Tercer año del rey Ciro. Visión, vamos a poner aquí. Visión. Entonces, equivale a 2003, pues en el tercer año o sea que 2 años más tarde aquí, del tercer año de Bush, 2003, es la época de la visión, ¿verdad? Entonces, ¿quién estaba en el poder en este entonces? Pues George Bush estaba en el poder. Después vino Obama, ¿verdad? Que equivale a Cambises, aquí. Después vino Trump. Aquí dice rey falso. ¿Por qué rey falso? Es un rey que subió al poder, pero no era del linaje real. Y lo descubrieron y lo mataron. Creo que duró poco tiempo en el reinado. Bueno, es normal a los presidentes norteamericanos que duren 2 mandatos, ¿verdad? No fue lo que sucedió con Trump. ¿Por qué? Trump no era político, sino que era empresario. Parecido con este, ¿no? Sí. Pues bien. Entonces, después de Trump, viene Biden. ¿Qué dice la profecía? 3 reyes estarán en Persia y el cuarto será acumulado de grandes riquezas y agitará a todos contra los países de izquierda. O sea que todos contra Grecia. Cuarto, vamos a decir aquí, cuarto. Cuarto rey. Entonces, vemos que aún no vino este cuarto rey. Ese presidente, mejor dicho, ¿verdad? Aquí sí ya lo tenemos, ¿verdad? Artajerjes, también muy conocido por haber dado libertad al pueblo, para ir a reconstruir Jerusalén. Bueno, ¿en qué tiempo nos encontramos hoy? ¿Qué sucede en el cuarto rey? El cuarto rey es Darío, perdón, aquí puse mal. El cuarto no es Artajerjes, es Asuero. El quinto sí Artajerjes. Ok, vamos a poner mejor este. Asuero. Es así, sí, este mejor. Asuero. Asuero es aquel rey de Esther que publicó un edicto, o sea que hizo un edicto en contra del pueblo de Dios para matar a los judíos. Todos se acuerdan de este pasaje, ¿verdad? Esther 3:10. Vamos a leer entonces. Hasta ahora solo contamos historia. Esther 3:10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que me ofreces sea para ti, asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Entonces fueron llamados los escribanos
del rey, en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, y a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Entonces, vemos que Asuero hizo un edicto contra el pueblo de Dios para matar. Y fue también el inicio de la caída de la nación persa, del imperio persa, mejor dicho. Asuero emprendió poco tiempo después una batalla contra Grecia con 300,000 soldados, el ejército imperial. Y no pudo lograr vencer la batalla, aunque el ejército de Grecia era muchísimo menor. Pero tuvieron buenas estrategias de guerra y pudieron aniquilar el ejército de Asuero, aunque era extremadamente más fuerte, pero perdió. ¿Por qué? Dios sacó su bendición. Pues bien, la persecución al pueblo de Dios marca el inicio de la caída de los persas. De la misma manera, este cuarto rey, si es que publique decretos en contra del pueblo de Dios, será el inicio de la caída de la nación americana. Pero lo más interesante es que en la profecía dice que haría guerra, pues él empezó la guerra. Entonces, hoy nosotros vemos en los medios noticieros que las tensiones entre China, Estados Unidos, Irán, etcétera, suben y suben y siguen subiendo. Pues nos hace pensar de que en esta época quizás el próximo presidente norteamericano se levante y haga guerra en contra de estos países. Pues bien, entonces la crisis se aproxima la crisis, la guerra. El cuarto sello de Apocalipsis, que está también vinculado a esto aquí, quiero solo mencionar, si usted quiere más información sobre el cuarto sello, busque en la página de Facebook o en YouTube, que habla sobre el cuarto sello. El cuarto sello es donde empiezan las guerras. Hoy estamos en el tercer sello de Apocalipsis. El cuarto sello dice que será muerta la cuarta parte de la tierra con el hambre, las pestilencias y la espada. O sea que la guerra. Entonces se aproxima este tiempo. Bueno, esto solo para tratar de contextualizar un poco. Pues bien, el primer decreto para reconstruir el templo salió. Entonces, aquí tendremos una crisis, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué sucede antes de la crisis. Y vamos a la época de Darío. Esdras 1:1 dice así: en el primer año del rey, Ciro, en la época de Ciro, en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Cuando Ciro mandó, no fueron solo judíos los que fueron a reedificar el templo, a Jerusalén. Fueron también algunos que no eran judíos. Y esto ahora vamos a explicar por qué.
Cuando Ciro da la orden, no va solamente el pueblo judío, va algunos más. En Esdras, libro de Esdras 2:1 dice lo siguiente: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los sirvientes del templo, los hijos de Zía, los hijos de Azufá, los hijos de Tabaot, todos los sirvientes del templo, hijos de los siervos de Salomón, 392. Entonces fueron también algunos sirvientes que no eran del pueblo judío. ¿Y quién eran estos sirvientes? Estos sirvientes eran de los gibeonitas, que se unieron al pueblo judío por causa de un engaño, porque le engañaron a Josué. Y por haber hecho esto, Josué los hizo cargadores de aguas, por eso eran sirvientes del templo. Josué, libro de Josué 9:17. Salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y llamándoles Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos a quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Entonces en este momento Josué los hizo sirvientes del templo de Dios. Nehemías, libro de Nehemías 3:26 dice: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas, al oriente, y la torre que sobresalía. Entonces ayudaron a construir también. Por esta causa, cuando salieron el pueblo de Babilonia acá en 2001, porque la iglesia adventista se convirtió en la Babilonia porque adoptó la doctrina babilónica de la Trinidad. Acuérdense ustedes que la Trinidad babilónica, si no me equivoco, es Bel, Marduk, Ista. La Trinidad egipcia, Horus, Iris y Osiris, algo así, salvo engaño, pero la Trinidad existe en casi todas las religiones paganas. Pues bien, entonces, cuando salieron de Babilonia en 2001, no salieron solamente adventistas, solo judíos, sino que gentes de otras denominaciones, de otras iglesias que se unieron al pueblo de Dios para edificar el templo. ¿Y qué significa el templo? ¿Verdad? Yo incluso no era de raíz adventista, sino que viene de otra denominación. Y aquí estamos tratando de ayudar a edificar el templo del Señor. ¿Y qué es el templo? El templo del Señor somos nosotros. Y esto tiene que ver con la reconstrucción del templo del alma de los miembros del ministerio. Y nosotros vamos a leer en la Biblia y se nos va a quedar mucho más claro. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces el templo somos nosotros, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo como iglesia. Y este edificio, o sea que es comparado aquí a un edificio, la piedra principal es Cristo. Entonces, mientras nosotros vamos construyendo un carácter santo y puro para permanecer en la familia de Dios,
en la familia de Dios, también vamos edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera en la tierra, con el propósito de predicar el evangelio a toda tribu, nación y lengua. Y no cualquier evangelio, sino el evangelio eterno que se encuentra en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque es llegada la hora de su juicio. Comiencen a tener respeto por Dios, arrepiéntanse porque llegó la hora de su juicio. Este mensaje tiene que alcanzar todo el mundo, y alcanzando todo el mundo, ¿qué dijo Jesús en San Mateo 24? Y el evangelio del reino será predicado a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Estamos edificando la obra del Señor. Estamos edificando el cuerpo de Cristo, la iglesia verdadera. Bien como nuestro carácter también, puliendo, tratando de mejorar, de ser más obedientes, construir una vida obediente. Y por ahí va. Entonces Dios nos sacó de la falsa adoración y nos unió. Nos está edificando para andar en obediencia. Y eso es lo principal. Nosotros podemos jactar de muchas cosas, pero si no andamos en obediencia, no somos absolutamente nada. Aún cuando estamos obedeciendo a Dios en lo máximo que podemos, aún así no somos nada. Pero tenemos que buscar obedecer a Dios todos los días, todo el tiempo. Y así edificar un carácter santo para poder obrar y actuar a favor del edificio de Dios, de la predicación del Evangelio. Tal cual, aquellos del pasado, se acercan personas para decir que toda iglesia es igual y que quieren unirse a nosotros sin dejar sus falsas doctrinas. Y tratan de desanimar al pueblo de Dios a continuar edificando un carácter puro y edificar una organización capaz de atraer las almas a Dios. Y algunos de los hijos de Dios se desanimaron y pararon de edificar. Y en este contexto sus negocios seculares no iban bien, sino que no tenían éxito. Y Dios en este contexto manda 2 profetas, Ageo y Zacarías, para animarle al pueblo. Vamos a leer en Esdras, en Esdras 4, 1. Nosotros vamos a ver aquí que los enemigos del pueblo de Dios trataron de desanimarlos. ¿Ok? Dice así, Esdras 4:1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo a Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscaremos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó que no edificara. Y sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. También en días de Artajerjes escribieron a Bislán, Mitrídates y Tabel, y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario del rey, de los reyes, será menoscabado. Entonces,
cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúm y de Simsai, secretario de sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén y a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces quedó suspendido la construcción del templo. ¿Por qué? Porque el pueblo se desanimó. ¿Y dónde vemos esto? Ageo 1, versículo 1. Dice así: en el año segundo del rey Darío, ya aquí, entonces, en este, Darío primero, el persa, ¿verdad? Entonces, aquí recibimos, Dios levantó dos profetas, Ageo y Zacarías. Antes de entrar, vamos a leer en Esdras, en el relato de Esdras, aparece Ageo y Zacarías como levantados por Dios, para que no nos perdamos ahí. Esdras 5, 1, dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces levantó Dios dos profetas para animar al pueblo. ¿Y qué dijeron los profetas para animar al pueblo? Ahora sí, podemos avanzar. Ageo 1 dice lo siguiente: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, diciendo: Jehová de los ejércitos habla así, diciendo: este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada. Entonces fue dicho al pueblo, que el pueblo decía: no llegó todavía el tiempo de edificar la casa. Entonces Dios envía a estos dos profetas, a Ageo, diciendo estas cosas. El pueblo había se desanimado, se había acomodado y pararon de construir el templo. Versículo 2. Jehová de los ejércitos habla así, diciendo: este pueblo dice, no es aún venido el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fue pues palabra de Jehová por mano del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas y esta casa está desierta? Dios pregunta: ¿ustedes trabajan y moran en sus casas, viven para su vida terrena? Y mi casa, mi obra, usted han dejado. Este mensaje viene para nosotros. Y ya vamos a ver en qué época de nuestro gráfico aquí llega este mensaje para nosotros. Que el pueblo estaba haciendo poco, el pueblo estaba dejando de lado la adoración a Dios, o sea que el trabajo de Dios para trabajar por sus propias vidas, aquí en la tierra, obvio. Pues, versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: pensad bien sobre vuestros caminos. O sea que meditad. Pensad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y encerráis poco. Coméis y no os hartáis. Bebéis y no os saciáis. Os vestís y no os calentáis. Y el que anda a jornal recibe su jornal en un trapo horadado. O sea que en un saco agujereado. Un saco roto. Mejor así. En un saco roto. Entonces, mientras el pueblo
se esforzaba para vivir su propia vida, dejando de lado la obra de Dios, pues sus negocios seculares también no funcionaban. También sus negocios que tenía que rendir 50, pues rendía 20. Y así sucesivamente. Versículo 8. Subid al monte, o sea que, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y encerráis en casa y soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra se detuvo sus frutos. Y llamé la sequedad sobre la tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino y sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y todo el demás pueblo, la voz de Jehová, y Jehová su Dios. Y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová, el Dios de ellos, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandado de Jehová al pueblo diciendo: yo soy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Entonces aquí nosotros podemos ver que el pueblo estaba desanimado, el pueblo hacía sus cosas y Dios se propuso a bendecirles si es que traen la madera y empiezan a construir, si empiezan a trabajar en la obra de verdad, a priorizar la obra de Dios. Dios se compromete con ellos. Versículo 14. Y Jehová despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron e hicieron en la casa de Jehová, de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces el pueblo se propuso a hacer. Ageo, libro de Ageo, capítulo 2, versículo 1. En el séptimo mes, a los 21 del mes, fue la palabra de Jehová por mano del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su primera gloria, la cual ahora veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues bien, aquel pueblo que había conocido el templo de Salomón, aquella gloriosa casa, aquel glorioso templo, pues ahora veía esta ruina que estaba siendo reconstruida, y ciertamente para ellos era como nada. Pero mirad la promesa del Señor Dios a su pueblo. De la misma manera, el pueblo de Dios hoy, que es considerado guardianes de los mandamientos, que por Dios son considerados santos. ¿Por qué lo digo esto? Porque Dios considera santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Eso está en Apocalipsis 14, versículo 12. Pues bien, entonces, nuestro ministerio o este pueblo hoy que surge para adorar al verdadero Dios, para obedecer a Dios y tratar de caminar como Cristo andó, este pueblo es mucho más pequeño de que los judíos, obviamente, y que los adventistas que surgieron en el pasado. Los adventistas al inicio de su ministerio ya tenían cerca de 70,000 miembros y subiendo, y tenían hospital, y tienen, ¿verdad? Colegios, muchas cosas, esta institución. Entonces, comparado a lo que ellos eran,
Cuando surgieron, nosotros no somos absolutamente nada. Pero Dios nos hace entender una cosa. Dice así. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto la gloria de la primera casa, la cual ahora veis? No es ella como nada delante de vuestros ojos. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, gran sacerdote. Y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y obrad. Porque yo soy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, vamos a trabajar. Según el pacto que concerté con vosotros a vuestra salida de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco, aún haré yo temblar los cielos y la tierra y el mar y la seca, y haré temblar todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y bendeciré, y llenaré esta casa de gloria. Y llenaré esta casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de aquesta casa postrera será mayor de que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si es que nos esforzamos a trabajar, a predicar, la gloria de esta casa, de este edificio, de este cuerpo como iglesia del Señor, será mayor que la primera. ¿Por qué será mayor? ¿Seremos mayores en número? Quizás sí, pero seremos mayores como institución. No creo así. Yo creo que sí, el Señor bendecirá a su iglesia para llevar el evangelio a toda tribu, nación y lengua. Pero la mayor gloria es que esta generación va a alcanzar ver Cristo viniendo en gloria. Cristo viniendo en las nubes del cielo. Para que nosotros podamos verle y encontrarle y abrazarle. Entonces la gloria de este pueblo que se está construyendo hoy, este cuerpo que se está tratando de erigir, que aún es chiquito, pero está creciendo por la gracia de Dios, va a alcanzar mayor gloria que la primera. Porque alcanzaremos el final. Terminaremos la obra y aún veremos la venida del Salvador Jesucristo. Pues bien, Ageo 2:15 dice lo siguiente. Ahora pues, mirad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que se ponga la piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lugar para sacar 50 cántaros y había 20. Y os herí con viento solano y tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. Esto antes, ¿verdad? Antes aquí. Antes de que pueda piedra sobre piedra. Ok. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde este día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día te bendeciré. Dios nos ha de bendecir si es que trabajamos por la salvación de las personas, si es que trabajamos con amor, con valentía, con garra para tratar de edificar el templo al Señor. Pues bien, desde este día te bendeciré. ¿En qué año vino la visión a Ageo? Ageo 1:1 dice lo siguiente. En el segundo año del rey Darío, en el sexto mes, en el segundo año del rey Darío, aquí.
Segundo año del rey Darío. Bueno. Segundo año, visión. Para nosotros equivale a Joe Biden. Joe Biden entró en el poder en 2021. O sea que este mensaje es para 2022. Este mensaje es para 2022. Esto quiere decir lo siguiente. Que a partir del año que viene Dios tratará de bendecir a su pueblo si es que pone manos a la obra. Pero no hay motivos para no empezarmos hoy ya. No hay motivos. Si Dios nos envía el mensaje antes del tiempo, pues algún motivo hay. Tratemos de trabajar para alcanzar la victoria. Para alcanzar la mayor gloria. El cielo. Encontrar con nuestro Salvador con manos llenas de trabajo. Mira, Señor, aquí está mi sacrificio. Entonces, de esta manera, nosotros podemos entender que antes de la crisis, de la guerra, del cuarto sello, o de la guerra del cuarto rey aquí, el pueblo de Dios va a ser muy bendecido. ¿Cuándo sucede este? Creo que vean el último video que fue posteado antes de este en la página de YouTube y también en la página de Facebook. Y ahí usted en el final del video podrán tener la información cuando esto sucederá. ¿Ok? Pues bien. También en este video nosotros ya podemos entender que este rey vendrá cerca de 2025. Voy a poner aquí ya y después ustedes busquen las informaciones que necesitan para comprender esto si es así mismo. Esto nosotros no podemos decir con toda convicción, porque si el Señor nos da un poco más de tiempo, pues este va a cambiar. Pero lo que podemos entender hasta ahora es que en 2025 vendría el próximo rey que haría, o sea, el próximo presidente norteamericano que haría guerra contra los países de izquierda. También en este tiempo se haría un decreto en contra del pueblo de Dios para persecución. Pero esto ya es otro tema. Pues bien, ahora, con la promesa del Señor, la segunda vez que los enemigos vinieron a molestar a los hijos de Israel, los hijos de Dios manifestaron fe. La primera vez que vinieron los enemigos de los hijos de Dios, y les trataron de disuadir, de desanimar, pues desanimaron, como lo vimos. Pero por segunda vez, cuando empezaron la construcción de nuevo, ¿qué pasó? Ahora leamos Esdras 5:3. Dice: en aquel tiempo vino a ellos Tetnai, gobernador de otro lado del río, y Setar-Bozenai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Reedificamos la casa que ya a muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron la ira de Dios de los cielos,
él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Los hijos de Dios manifestaron fe cuando vinieron a desanimarlos. Y nosotros somos hijos de Dios y continuaremos a reedificar, continuaremos a obedecer a nuestro Dios, porque Él así se requiere de nosotros. Pues bien, ¿qué pasó? El rey entonces mandó devolver a las cosas que eran de ahí, para que lleven otra vez y más. En Esdras 6:1 dice así: entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio el orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y sus paredes fuesen firmes, y su altura y de 60 codos y de 60 codos de anchura. Pues Tetnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bozenai, vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de ahí y dejad que se haga la obra de esta casa de Dios. Entonces, el rey encontró el escrito que había sido dada orden por Ciro, etc., y mandó salir de ahí a los que estaban molestando. Siguiendo, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar, y por mí se es dada la orden de lo que habéis de hacer con estos ancianos de los judíos para edificar esta casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones y los los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables a Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto se arranque un madero de su casa y alzado sea y colgado en él, y su casa sea hecha un muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y a todo pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido rápidamente o prontamente. Bueno, nosotros vimos que aquellos que intentaron interponerse entre Dios y su pueblo, pues se dieron mal. El rey trató de ayudar al pueblo a construir. Y aquellos que querían molestar, pues quedaron avergonzados. Y tuvieron que ayudar, porque eran gobernadores. Tuvieron que ceder, porque Dios mandó.
Y todo aquel que quisiera interponerse, pues iba a ser muerto y su casa destruida. De la misma manera, cuando Dios dice allá en Ageo, que mía es la plata, mía el oro, nosotros tenemos firme la promesa de que a partir del año que viene, si nosotros somos firmes en Dios, para hacer su obra, no faltará plata, no faltará dinero, no faltará absolutamente nada para que podamos avanzar. Y no habrá quien se interponga, porque el rey lo dijo. ¿Quién es el rey? El Padre. Pues bien, entonces, comprendido aquí que antes que venga la crisis, vendrá la bendición. La bendición de Dios para su pueblo. Una cosa más quiero hablar, y ahí ya vamos a encerrar. El pueblo judío tuvo oportunidad para salir de Babilonia acá con Ciro. Vamos a poner aquí, su primera oportunidad. Después, con Darío, tendrán su segunda oportunidad para salir de Babilonia, dejar la iglesia adventista que está adorando a un Dios falso y dejar estas iglesias que adoran la Trinidad y que tienen como día de reposo el domingo y que adoran estatuetas, o sea, que adoran imágenes y que no tienen reverencia con el nombre de Dios y que tratan de cambiar lo cierto en malo y lo malo en cierto. Salgan de ahí. Usted tendrá la oportunidad. Aquí, en este reinado, en este periodo, usted tendrá la oportunidad. Y habrá una oportunidad más. Aquí en el Artajerjes, cuando este Artajerjes no es el mismo que fue hablado aquí atrás, antes de Darío. Ese es otro Artajerjes. Tiene 1 y 2. No me acuerdo bien cuál es cuál, pero hay diferencia. Pues bien, entonces aquí tendrán otro, porque aquí recuérdense que también Artajerjes dio un decreto para que se vayan y reconstruyan Jerusalén en 457 antes de Cristo. Pero no dejen para mañana. Ahora es la hora. Traten de buscar a Dios y hacer parte de su pueblo. Si usted quiere hacer parte de este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, pues entre en contacto con nosotros por medio de la página del Facebook, de la mensajería de la página o por WhatsApp. El número de WhatsApp es más 595-984-982-526. Usted hablará conmigo. Y será un gusto recibirlos para poder ayudarlos y quizás conversar, ¿verdad? Y si tienen pedidos de oración, si quieren ayuda en oración, si tienen dudas, pues pueden hablar con nosotros. Estamos aquí para esto. Que Dios pueda bendecir tu vida y toda tu familia en el nombre de Jesús. Amén.